Me llamo Caleb, y el día que mi soledad se rompió para siempre, no fue con el estruendo de un disparo, sino con el susurro de un niño defendiendo a su hermana en mitad de la nada. A veces el destino no llama a la puerta, te encuentra donde te escondes. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y si no es molestia, déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. Aquel día de 1878, el sol del territorio de Arizona era un martillo que golpeaba la tierra agrietada. Yo era un hombre que había hecho las paces con el silencio, un trampero que conocía cada roca y cada sombra de aquel desierto, porque eran la única compañía que toleraba. Revisaba mis trampas, una rutina que me mantenía cuerdo, o al menos ocupado. El aire era tan quieto y caliente que podías oír el zumbido de tu propia sangre en los oídos. No había nubes, ni viento, solo una inmensidad azul y ocre que se tragaba cualquier esperanza. Llevaba años viviendo así, lejos de todo, convencido de que no había nada para mí en el mundo de los hombres. Pero el desierto, que tanto me había dado en forma de paz, estaba a punto de quitarme esa tranquilidad para siempre, poniéndome a prueba de una forma que nunca imaginé. Fue entonces cuando los vi. Al principio, creí que era un engaño del calor, una de esas visiones que te juegan una mala pasada cuando llevas demasiado tiempo bajo el sol. Dos pequeñas figuras junto al lecho de un arroyo seco, tan inmóviles que parecían parte del paisaje. A medida que me acercaba, con la desconfianza como segunda piel, las formas se hicieron más nítidas. Eran niños. Un niño, de no más de 8 años, de pie, con una rigidez en los hombros que no correspondía a su edad, y una niña, más pequeña, sentada en el polvo a su espalda, aferrada a una muñeca de trapo tan sucia como su propio vestido. Mi primer impulso no fue la compasión, sino una profunda irritación. Eran un problema que no quería, que amenazaba el orden de mi mundo vacío y predecible. Me detuve a unos pasos, dejando que mi sombra los cubriera. El calor que emanaba de ellos era casi palpable, un vaho de fiebre y agotamiento. El niño levantó la barbilla, sus ojos oscuros llenos de un miedo que intentaba ocultar con desafío. La niña, Elisa, apenas se movió. Solo me observó con una mirada vacía que me atravesó el alma. No lloraban. El desierto les había robado hasta las lágrimas. ¿Dónde están vuestros padres?, pregunté. Mi voz sonó áspera, extraña por el desuso. El niño, Leo, apretó la mandíbula y dio un paso diminuto para proteger aún más a su hermana. Su respuesta fue un hilo de voz, pero firme, cargada con el peso de una promesa sagrada. Mamá dijo que esperáramos aquí. Esas palabras quedaron flotando en el aire pesado, un ancla en medio de la desolación más absoluta. Miré a mi alrededor. No había nada, solo kilómetros de tierra baldía, rocas y cactus, ni huellas de una carreta ni el rastro de un caballo cansado, nada. Estaban solos, completamente solos. La frase del niño era una sentencia. Alguien los había dejado allí, con una confianza ciega en que algo o alguien los encontraría. Y ese alguien era yo. Pude ver sus labios partidos, la piel enrojecida por el sol, los hombros caídos por un cansancio que iba más allá de lo físico. Dar media vuelta y seguir mi camino significaba abandonarlos a una muerte segura y lenta. Pero acogerlos significaba dejar que el mundo del que había huido entrara de nuevo en mi cabaña, en mi vida, trayendo consigo el dolor, los recuerdos y las complicaciones que había jurado dejar atrás. El fantasma de mi propio hijo, cuya edad se parecía a la de aquella niña, me golpeó con una fuerza inesperada. Y allí, bajo el sol implacable, me di cuenta de que mi soledad autoimpuesta acababa de convertirse en una jaula. No siempre fui este hombre hecho de polvo y silencio.
Hubo un tiempo, hace una vida, en que mi mundo no era este desierto, sino los campos verdes de Ohio. Nací y crecí en una granja, donde los días se medían por el sol y las estaciones, no por el número de trampas vacías. La tierra era exigente, te pedía la espalda y el sudor, pero también te daba una certeza. El trigo crecía, las vacas parían, la vida seguía un ritmo predecible. Yo era un muchacho que soñaba con horizontes más amplios, con algo más que el olor a tierra mojada y el sonido del arado. Sentía que esa vida, aunque buena y honesta, era una jaula de barrotes invisibles y anhelaba una prueba, algo que me demostrara de qué estaba hecho de verdad. Fue allí donde conocí a Sara. No fue en un baile elegante ni en una fiesta del pueblo. Fue junto a un arroyo, donde ella lavaba la ropa y yo llevaba a beber a los caballos. Tenía una sonrisa que parecía calentar el aire a su alrededor y unas manos que, aunque encallecidas por el trabajo, se movían con una delicadeza que me dejaba sin aliento. Nuestro amor no fue de palabras grandilocuentes ni de promesas bajo la luna. Se construyó en los silencios compartidos al final de un día agotador, en la forma en que me pasaba un vaso de agua fresca sin que yo tuviera que pedirlo, en la manera en que sus ojos me decían que entendía esa inquietud que me devoraba por dentro. Ella era mi ancla, mi norte, la única razón que a veces me hacía dudar de mi deseo de partir. Nos casamos en una pequeña iglesia de madera, con el predicador y un puñado de vecinos como testigos. Construimos nuestra vida en un trozo de esa misma tierra que yo tanto ansiaba dejar atrás. Y por un tiempo fui feliz, realmente feliz. La llegada de nuestro hijo James fue como ver salir el sol por primera vez. Era un niño pequeño y fuerte, con los ojos de su madre y mi terquedad. Verlo dar sus primeros pasos sobre la hierba, oír su risa mientras perseguía a las gallinas, esos momentos llenaron los vacíos de mi alma. Sara me decía a menudo que yo ya tenía mi aventura, que la mayor de todas era ver crecer a un hijo, pero la guerra llegó y con ella el viejo eco de un deber, de una prueba que aún sentía que no había superado. La decisión de alistarme fue la más egoísta y dolorosa de mi vida. Sara no lloró delante de mí. Simplemente me miró con una tristeza tan profunda que sentí cómo me partía en dos. La noche antes de irme, me entregó una pequeña brújula de latón que había pertenecido a su padre. «Para que siempre encuentres el camino de vuelta a casa», me dijo. Su voz no tembló, pero sus manos sí. La guardé en el bolsillo de mi uniforme, sintiendo su peso como una promesa y una condena. Dejé atrás a mi mujer y a mi hijo, la única vida real que había conocido, para marchar a una guerra de extraños, convencido de que era lo que un hombre debía hacer. Me equivoqué de una forma que ni siquiera podía concebir en aquel momento. La guerra no fue la aventura que imaginaba, fue un infierno de barro, sangre y pólvora. Vi a hombres buenos cometer actos terribles y a hombres terribles morir como héroes. Me vació de cualquier fe que pudiera tener en la humanidad. Lo único que me mantenía en pie eran las cartas de Sara. Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio de que en algún lugar existía un mundo donde la gente sembraba en lugar de destruir, donde la risa de un niño era el sonido más importante. Leía sus cartas una y otra vez hasta que los dobleces del papel se deshacían. Me contaba cómo James ya decía algunas palabras, cómo había aprendido a imitar el mugido de las vacas, cómo preguntaba por mí cada noche. Esas cartas eran mi único lazo con la cordura. Cuando la guerra terminó, volví a casa. No era el mismo hombre que se había marchado. Estaba más delgado, más callado, con una mirada que había visto demasiado. El viaje de vuelta fue una tortura de impaciencia. Imaginaba el reencuentro, el abrazo de Sara, el peso de mi hijo en brazos. Pero cuando llegué al camino que llevaba a nuestra granja,
Un silencio antinatural lo envolvía todo. No había humo saliendo de la chimenea. No había ropa tendida al sol. El corazón me empezó a golpear en el pecho con una fuerza brutal, un tambor que anunciaba la catástrofe. Un vecino, el viejo señor Abernathy, me vio llegar y se quitó el sombrero con una lentitud solemne. Y en sus ojos, antes de que pronunciara una sola palabra, lo supe. La difteria. Una palabra que sonaba tan simple, tan clínica, pero que había arrasado con mi mundo entero. Se los había llevado a los dos en 1900, menos de una semana, meses antes de que yo regresara. Abernathy me contó que Sarah había luchado como una leona, que no se separó de la cuna de James ni un segundo, que al final simplemente se dejó ir. Entré en la casa. Estaba fría, silenciosa, cubierta por una fina capa de polvo. Todo estaba en su sitio, como si estuvieran a punto de volver. La pequeña silla de madera que le había tallado a James estaba junto a la chimenea. Sobre la mesa, la última carta que yo les había enviado, sin abrir. Me derrumbé allí mismo, en el suelo de la casa que yo mismo había construido, y aullé. Un sonido animal, roto, que no venía de mi garganta, sino de un lugar mucho más profundo y oscuro. No pude quedarme. Cada rincón de aquella casa era un fantasma, cada objeto un recuerdo afilado. Vendí la granja por una miseria, empaqué unas pocas cosas en una alforja y me dirigí al oeste. No buscaba oro ni una nueva vida, buscaba el olvido. Quería un lugar tan grande y tan vacío que pudiera tragar mi dolor. Y lo encontré aquí en Arizona. Este desierto se convirtió en mi penitencia y mi refugio. El calor implacable, la soledad infinita, el silencio aplastante. Todo ello era un eco de mi propio vacío interior. Aprendí a vivir con ello, a convertirme en parte del paisaje, a no sentir nada. La brújula de latón que Sarah me dio la guardé en el fondo de mi zurrón. Hacía mucho tiempo que había perdido el norte, y ahora estos niños. Este niño con su desafío en los ojos y esta niña con su muñeca de trapo. Ver a Elisa tan pequeña y frágil es como si una mano invisible me estrujara el corazón. Tiene la misma edad que tendría James ahora, la misma inocencia que yo no pude proteger. Ayudarlos no es solo una cuestión de deber, es abrir una puerta que cerré con llave hace más de una década, es dejar que el dolor entre de nuevo. Es arriesgarme a sentir algo por alguien, sabiendo que el mundo tiene una forma cruel de arrebatártelo todo cuando menos te lo esperas. Mi soledad no es una elección, es un escudo, y estos niños, sin saberlo, lo están resquebrajando con cada mirada, con cada gesto. La granja de Ohio era un mundo de promesas y raíces. Los campos crecían con un orden natural, la vida seguía un ciclo de siembra y cosecha. Era un lugar donde el futuro parecía algo tangible, algo que podías construir con tus propias manos. Mi amor por Sarah y James era así, sólido, real, plantado en tierra fértil. Era un amor que se alimentaba de la rutina, de los pequeños gestos cotidianos, de la certeza de que cada día amanecería con ellos a mi lado. El futuro era una línea recta, un camino claro que llevaba a la vejez, rodeado de mi familia. Creía en ese camino, creía en la justicia del trabajo duro y en la recompensa del amor. Este desierto, en cambio, es la negación de todo aquello. Aquí nada crece si no es con espinas. No hay ciclos predecibles, solo la lucha brutal por la supervivencia. El futuro no es una línea, es un espejismo que se desvanece con el calor. El silencio no es pacífico, es la prueba de que estás completamente solo. Mi vida aquí es una antítesis de lo que fui. No construyo nada, solo sobrevivo. No cuido de nadie, solo de mis trampas. He cambiado el sonido de la risa de un niño por el silbido del viento entre las rocas. Es un exilio autoimpuesto. Un castigo que creía merecer por haberlos abandonado, por no haber estado allí cuando más me necesitaron. Ver a Isabel, la madre de los niños,
Cuando finalmente la encontré desmayada bajo unas rocas, fue como ver a un fantasma. Su agotamiento y su feroz instinto protector me recordaron a Sara, pero había algo más en su mirada, una determinación forjada en un tipo de infierno diferente al mío. Mientras la llevaba en brazos hasta mi cabaña, su peso era casi insignificante, pero la carga que representaba era inmensa. Traerla a mi refugio era romper la regla más importante que me había impuesto: no involucrarse, no permitir que la vida de nadie más se enredara con la mía, porque cada vez que lo había hecho, el resultado había sido la pérdida y el dolor. Los primeros días en la cabaña fueron de una tensión palpable, un silencio denso, cargado de desconfianza. Yo les daba comida, mantenía el fuego encendido, pero evitaba sus miradas. Hablaba solo lo imprescindible. El niño, Leo, no se separaba de su madre, observando cada uno de mis movimientos como un halcón. Elisa, por su parte, a veces me miraba con una curiosidad infantil que era casi peor que la desconfianza de su hermano. Era una mirada limpia, sin juicio, que me desarmaba por completo. Me recordaba que bajo la costra de hombre rudo que había construido, todavía había algo que podía sentir, y eso me aterraba más que cualquier tormenta de arena o cualquier animal salvaje. Una tarde, mientras afilaba mi cuchillo en el porche, vi a Elisa intentar alcanzar una flor silvestre que había crecido junto a la pared de la cabaña. Era pequeña y frágil, pero de un color violeta intenso que desafiaba la aridez del entorno. No podía llegar. Tras varios intentos, se sentó en el suelo con un suspiro de frustración. Sin pensarlo, me levanté, arranqué la flor y se la puse en la mano. No dije nada. Ella tampoco. Solo me miró y por un instante vi una diminuta sonrisa en sus labios. Ese simple gesto, tan pequeño, se sintió como una traición a mi propio exilio. Fue un acto de cuidado, algo que había jurado no volver a permitirme. Aquella noche no pude dormir. El recuerdo de mi hijo, James, me golpeaba con una fuerza renovada. Recordaba haberle tallado pequeños animales de madera, un caballo, un oso, un pájaro. Recordaba cómo sus pequeñas manos los agarraban con fascinación. Miré un trozo de madera de pino que tenía junto al fuego. Cogí mi cuchillo y, casi sin darme cuenta, mis manos empezaron a moverse. Las virutas caían al suelo, mientras la forma de un pequeño pájaro comenzaba a emerger de la madera. No era para nadie en particular, me dije a mí mismo. Era solo una forma de mantener las manos ocupadas. Pero ambos sabíamos que mentía. Estaba tallando un recuerdo, un fantasma, para una niña que me recordaba todo lo que había perdido. La vida que dejé atrás en Ohio estaba llena de conexiones, la comunidad, los vecinos, la familia. Incluso en mi deseo de escapar, estaba rodeado de gente. Aquí, en el desierto, la única conexión que tenía era con la tierra y los animales que cazaba. Una relación simple de depredador y presa. Pero Isabel y sus hijos han traído de vuelta la complejidad de las relaciones humanas. Han traído la necesidad, la vulnerabilidad, la gratitud silenciosa y el miedo compartido. Me obligan a ser algo más que un simple superviviente. Me obligan a ser un hombre de nuevo. Y no estoy seguro de estar preparado para ello, ni de merecerlo. Protegerlos significa enfrentarme a mis propios fantasmas, y no sé si tengo la fuerza para ganar esa batalla. Isabel se recuperó despacio, como una planta sedienta que absorbe el agua gota a gota. Los primeros días fueron un campo de minas silencioso. Nos movíamos por la pequeña cabaña con una cortesía forzada, cuidando de no rozarnos, de no ocupar el espacio del otro. Yo me encargaba de la leña y la caza. Ella, con una eficiencia que me sorprendía, mantenía un orden impecable en el interior, cocinaba con los escasos ingredientes que teníamos y cuidaba de los niños con una devoción feroz. No hablábamos de su pasado ni del mío.
Las palabras que no se decían pesaban más que las que se pronunciaban. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, de historias guardadas bajo llave. Era una tregua frágil, un acuerdo tácito de no hurgar en las heridas del otro mientras compartíamos el mismo techo y el mismo pan. La rutina se instaló como una fina capa de polvo sobre todo. Por las mañanas, el olor del café amargo y el pan de maíz que Isabel aprendió a hacer en mi sartén de hierro. Durante el día, mis ausencias para revisar las trampas y sus silenciosas tareas en la cabaña. Las tardes eran lo más difícil. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores violentos, y el espacio se hacía más pequeño, más íntimo. Nos sentábamos junto al fuego, yo a un lado, ella al otro con los niños acurrucados a su lado. A veces, ella le leía a Leo en voz baja de un pequeño libro gastado que guardaba como un tesoro. Yo fingía limpiar mi rifle, pero escuchaba el murmullo de su voz, una melodía suave que contrastaba con la dureza de mi mundo. Era una paz extraña, una calma que me inquietaba porque sabía que no podía durar. Empecé a notar los detalles. La forma en que sus manos, aunque maltratadas por el viaje, se movían con una gracia innata al remendar la ropa de los niños. La manera en que su espalda se enderezaba cuando pensaba que no la miraba, un gesto de orgullo indomable. Había una fortaleza en ella que no era ruidosa ni desafiante, sino silenciosa y profunda, como la de un roble que ha aguantado 1000 tormentas. Y en sus ojos, a veces, veía un atisbo de la mujer que había sido antes de que la vida la golpeara. Una chispa de inteligencia, de curiosidad, de una tristeza antigua. Esos momentos me desarmaban. Me recordaban a Sara, no en el físico, sino en ese espíritu inquebrantable. Y ese recuerdo era un cuchillo que se revolvía en la vieja herida. Mi miedo empezó a levantar muros. Cuando sentía que la familiaridad crecía demasiado, me volvía más huraño. Si ella me hacía una pregunta sobre mi vida anterior, respondía con monosílabos y cambiaba de tema. Si Leo se acercaba a mí con curiosidad para ver cómo afilaba mi cuchillo, le decía con brusquedad que tuviera cuidado y me alejaba. Una tarde, Elisa me ofreció una piedra con forma de corazón que había encontrado. La miré. Vi la ilusión en sus ojos infantiles y sentí un pánico helado. Aceptarla era aceptar un vínculo. Murmuré un gracias casi inaudible y la dejé sobre la repisa de la chimenea sin volver a mirarla. Vi cómo su pequeña sonrisa se desvanecía. En ese instante me odié a mí mismo, pero el terror a sentir de nuevo, a querer a alguien que pudiera ser arrebatado, era más fuerte que la culpa. Isabel también tenía sus propias barreras. Percibía mi distancia y respondía con una reserva aún mayor. Se esforzaba por no ser una carga, por contribuir en todo lo posible, como si quisiera pagar cada bocado de comida, cada leño en el fuego. Nunca pedía nada. Si las provisiones escaseaban, la veía reducir su propia ración para que los niños tuvieran más, sin decir una palabra. Su orgullo era una armadura tan gruesa como mi silencio. Entendí que su desconfianza hacia los hombres no era algo personal contra mí, sino una lección aprendida a un precio muy alto. Vivíamos juntos, pero estábamos a miles de kilómetros de distancia el uno del otro, cada uno atrapado en su propia isla de dolor y miedo, con un océano de palabras no dichas entre nosotros. Los pequeños momentos de conexión eran casi accidentales y siempre seguidos de un retroceso. Una mañana la encontré intentando cortar leña con mi hacha, que era demasiado pesada para ella. Sus movimientos eran torpes y peligrosos. Sin decir nada, se la quité de las manos y empecé a cortar yo los troncos. Ella se quedó a mi lado, pasándome los trozos más pequeños. No cruzamos ni una palabra, pero durante esos minutos trabajamos como un equipo, en un ritmo sincronizado. Cuando terminamos, hubo un instante en que nuestras miradas se encontraron.
Vi en sus ojos una gratitud que iba más allá del simple gesto. Asustado por esa conexión, me di la vuelta bruscamente y me fui a revisar las trampas, sin mirar atrás, dejando que el frío del aire de la mañana apagara el calor que había sentido en el pecho. Entonces llegó la nieve. Al principio eran solo unos pocos copos perezosos que se derretían al tocar el suelo, pero en cuestión de horas el cielo se volvió de un color gris plomizo y el mundo se cubrió de un manto blanco y espeso. El viento empezó a aullar como un animal herido, azotando las paredes de la cabaña. Quedamos atrapados. El desierto, que ya era una prisión de soledad, se convirtió en una celda de nieve y viento. La puerta de la cabaña se abrió a un muro blanco e infranqueable. Estábamos completamente aislados del resto del mundo, si es que alguna vez habíamos formado parte de él. La tensión dentro de la cabaña, que hasta entonces había sido un murmullo, empezó a gritar en el silencio forzado. La convivencia se volvió una prueba de resistencia. El espacio se encogió hasta volverse asfixiante. Cada crujido de las tablas del suelo, cada tos, cada suspiro, resonaba en el silencio. Las provisiones, que ya eran escasas, se convirtieron en una preocupación constante. Contábamos las galletas, medíamos la harina. Yo salía a cazar en medio de la ventisca, volviendo helado hasta los huesos, a menudo con las manos vacías. Isabel estiraba la comida con una habilidad casi milagrosa, haciendo que un conejo durara 3 días. La lucha por la supervivencia nos obligó a una interdependencia que ninguno de los dos quería. Teníamos que confiar el uno en el otro para seguir vivos, y esa necesidad era a la vez un puente y un abismo. Una noche, la fiebre de Elisa volvió. Su pequeño cuerpo ardía y deliraba en sueños. Isabel estaba fuera de sí, intentando enfriar su frente con paños mojados, mientras murmuraba remedios caseros que su madre le había enseñado. El miedo en su rostro era tan puro y tan crudo que rompió todas mis defensas. Me arrodillé a su lado, y por primera vez trabajamos juntos sin barreras. Yo preparé una infusión de corteza de sauce, algo que aprendí en la guerra para bajar la fiebre. Ella no cuestionó mis métodos, simplemente confió. Pasamos la noche en vela, uno a cada lado de la pequeña cama improvisada, compartiendo el miedo en susurros, unidos por el frágil hilo de la vida de una niña. En la quietud de la madrugada, con la fiebre de Elisa empezando a ceder, Isabel me habló. Su voz era apenas un susurro roto por el agotamiento. No me contó su historia, no del todo, pero me habló de sus sueños para sus hijos. Soñaba con un lugar donde pudieran ir a la escuela, donde Leo no tuviera que ser un hombre antes de tiempo, y Elisa pudiera jugar sin miedo. Habló de California como si fuera una tierra prometida, un paraíso de naranjos y segundas oportunidades. Escuché en silencio, viendo no a una fugitiva, sino a una madre dispuesta a cruzar el infierno por sus hijos. Y en un impulso que no pude controlar, le hablé de James, solo su nombre. Yo también tuve un hijo, dije. La palabra quedó flotando entre nosotros, cargada con el peso de una década de dolor. El sol que salió tras la tormenta pareció una burla. La nieve brillaba con una luz cegadora, pero dentro de la cabaña la oscuridad había regresado con más fuerza. Aquella confesión nocturna nos había acercado demasiado, y el instinto de supervivencia nos hizo retroceder a nuestros rincones. Volví a ser el trampero silencioso, y ella la huésped reservada. La vulnerabilidad compartida se convirtió en una fuente de vergüenza, como si nos hubiéramos mostrado desnudos y ahora no supiéramos cómo volver a vestirnos. La distancia entre nosotros se hizo más grande y más fría que la nieve que nos rodeaba. Era un silencio denso, lleno de lo que podría haber sido y de lo que ambos temíamos que nunca sería. Terminé de tallar el pajarito de madera que había empezado noches atrás.
Lo alisé con mi cuchillo hasta que la superficie quedó suave al tacto. Era un objeto simple, pero en él había puesto horas de pensamientos no expresados. Mi intención era dárselo a Elisa, un pequeño regalo para celebrar que había superado la fiebre. La vi jugando en el suelo, cerca del fuego, y me acerqué con el pájaro en la mano. Pero cuando estaba a punto de agacharme, nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos una cautela, un reflejo del muro que yo mismo había construido, y me acobardé. Me di la vuelta y coloqué el pájaro en una viga alta, fuera de su vista. Un regalo nunca entregado, una oportunidad perdida. Se quedó allí, acumulando polvo, como un monumento a mi propia cobardía. Las cartas nunca enviadas de mi vida pasada tenían su eco en mis palabras nunca dichas. A menudo, después de que Isabel y los niños se durmieran, me sentaba junto al fuego y sentía la necesidad de hablar, de explicarle por qué era como era. Quería contarle sobre Sara, sobre la culpa que me arrastraba como un ancla, sobre el vacío que la guerra había dejado en mí. Quería que entendiera que mi dureza no era contra ella, sino contra el mundo, contra mí mismo. Pero las palabras me atascaban en la garganta, ahogadas por el miedo. ¿Y si ella me veía como un hombre roto, un cobarde que huyó de su propio dolor? ¿Y si mi verdad solo la asustaba y la alejaba aún más? El silencio era más seguro. El silencio no podía ser juzgado. Un día, volviendo de revisar una línea de trampas lejanas, vi a un jinete a lo lejos. Era solo un punto negro en la inmensidad blanca, pero mi instinto se disparó. Me escondí entre unas rocas y lo observé con mi catalejo. No era un indio ni un ranchero. Su forma de montar, la ropa que llevaba, el rifle que descansaba en su silla, era un extraño, y los extraños en esta parte del territorio rara vez traían buenas noticias. Se detuvo, oteó el horizonte y luego siguió un rumbo que, por suerte, lo alejaba de mi cabaña. Pero esa visión fue como un disparo de advertencia. El mundo exterior existía, y tarde o temprano encontraría nuestro refugio. La paz que habíamos construido, por frágil que fuera, estaba amenazada. Esa noche, la tensión era casi insoportable. El miedo me había vuelto irritable y taciturno. Isabel debió de notarlo porque se movía con un cuidado extremo, intentando que los niños no hicieran ruido. Durante la cena, el tenedor de Leo resbaló y cayó al suelo con un estrépito metálico. Salté como si hubiera sonado un disparo. «¡Ten más cuidado!», le grité con una dureza desproporcionada. El niño se encogió y vi el miedo en sus ojos. Isabel se levantó, su rostro una máscara de fría dignidad. «No tienes derecho a gritarle», dijo en voz baja pero firme. Tenía razón. Mi miedo a una amenaza externa me estaba convirtiendo en la amenaza interna. Estaba destruyendo la poca confianza que habíamos logrado construir. Después de que los niños se durmieran, Isabel se enfrentó a mí, no con ira, sino con una calma que era mucho más cortante. «No podemos seguir así, Caleb», dijo. «Agradezco tu ayuda más de lo que las palabras pueden expresar, pero no somos tu carga. En cuanto el camino esté despejado, nos iremos». Sus palabras no eran una amenaza, eran una declaración de hechos, y me golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Mi silencio, mis muros, mi miedo a involucrarme los estaban empujando de vuelta al peligro del que los había rescatado. Estaba repitiendo el mismo error que cometí con mi propia familia, abandonarlos, no con mi ausencia física, sino con mi ausencia emocional. La vi empezar a recoger sus pocas pertenencias y guardarlas en un pequeño fardo. El libro de poemas, la muñeca de trapo de Elisa, una muda de ropa remendada. Todo su mundo cabía en una manta atada con una cuerda. La visión de ese pequeño bulto me rompió por dentro. Era el símbolo de su desesperación y de su increíble fortaleza.
y me di cuenta de que mi soledad ya no era un refugio, era una cobardía. Protegerlos no significaba solo darles comida y un techo, significaba ofrecerles una parte de mí, arriesgarme a derribar los muros y enfrentarme a lo que viniera, fuera lo que fuera. Me quedé allí, de pie en medio de la cabaña, mientras ella preparaba su partida. El fuego crepitaba, ajeno al drama que se desarrollaba. Sentí el peso de la brújula de latón en mi bolsillo. Durante años había simbolizado un rumbo perdido, pero en ese momento, mirando a esa mujer y a sus hijos, sentí por primera vez en mucho tiempo que sabía hacia dónde apuntaba el norte. La elección era mía. Podía dejarlos marchar y volver a mi vacío, a mi silencio seguro y muerto. O podía dar un paso al frente, hablar y luchar por la primera cosa viva y real que había entrado en mi vida en más de una década. El silencio se estiró, pesado y denso, y supe que lo que dijera o hiciera a continuación lo cambiaría todo para siempre. El aire en la cabaña se había vuelto tan denso que costaba respirar. Cada movimiento de Isabel, al doblar una manta o guardar una pequeña camisa remendada en su fardo, era un golpe sordo contra el silencio. Caleb la observaba desde su rincón, inmóvil, sintiendo cómo el mundo que había empezado a reconstruirse, sin que él se diera cuenta, volvía a desmoronarse. El calor del fuego no llegaba a calentar el hielo que se había instalado entre ellos. Ella no lo miraba, concentrada en su tarea con una dignidad que era casi un reproche. Él, por su parte, se sentía como un espectador de su propio fracaso, paralizado por una década de dolor y la incapacidad de pronunciar las palabras correctas. Estaba a punto de perder lo único que le había hecho sentirse vivo en años, y todo por culpa de los muros que él mismo había levantado con tanto esmero. De repente un sonido rompió la quietud, unos golpes secos y fuertes en la puerta. No era el viento, era el puño de un hombre. En aquel rincón del mundo, una visita no era una cortesía, era una anomalía, casi siempre un presagio de problemas. Los tres se quedaron helados. Leo, que estaba junto a su madre, se aferró a su falda. Isabel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Caleb por primera vez en horas. En ellos no había reproche, solo un miedo, puro y compartido. El mundo exterior, del que se habían escondido durante semanas, acababa de encontrar su puerta. Los golpes sonaron de nuevo, más impacientes, más exigentes. Cada impacto resonaba en el pecho de Caleb como el martillo de un juez. El instinto, aletargado durante años, despertó en Caleb con una violencia eléctrica. En un instante, el hombre paralizado por la emoción desapareció y en su lugar quedó el soldado. Con un gesto rápido y silencioso, señaló la pequeña alcoba donde dormían. Dentro, ahora, ni un ruido, susurró, su voz un gruñido bajo y autoritario que no admitía réplica. Isabel no dudó. Cogió a los niños de la mano y los guió hacia la oscuridad del cuarto contiguo, cerrando la puerta con un cuidado infinito. Caleb cogió su rifle no para apuntar, sino por el peso familiar en sus manos. Se movió hacia la puerta de la cabaña con la ligereza de un depredador, cada músculo tenso, cada sentido alerta. El hombre que había huido de la vida estaba ahora, de Mindon de repente, preparándose para defenderla. Abrió la puerta solo una rendija, lo suficiente para ver al hombre que esperaba fuera. Estaba cubierto de nieve, su aliento formaba nubes blancas en el aire helado. Su rostro, curtido por el viento y el sol, le resultó vagamente familiar. «Busco refugio de la tormenta», dijo el hombre, su voz áspera como la lija. Caleb lo reconoció entonces. Silas, un hombre con el que había cabalgado alguna vez, no como amigo, sino como compañero de caza de hombres. Un cazarrecompensas que seguía el rastro del dinero con la misma tenacidad con la que un lobo sigue el de la sangre. No había bondad en sus ojos,
solo un cálculo frío y una fatiga superficial. Dejarlo entrar era invitar al peligro a sentarse junto a su fuego, pero dejarlo fuera en esa ventisca era una sentencia de muerte que ni siquiera un hombre como él podía dictar. Con una inclinación de cabeza casi imperceptible, Caleb se hizo a un lado y le permitió pasar. Silas entró sacudiéndose la nieve de los hombros, llenando la pequeña cabaña con su presencia grande y amenazadora. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de una comadreja, lo escanearon todo en un instante: el tamaño de la cabaña, las 2 tazas junto al fuego, la manta de mujer doblada sobre una silla. Caleb permaneció en silencio, observando cada uno de sus movimientos. La tensión era una cuerda tensada a punto de romperse. Isabel y los niños, al otro lado de la delgada pared de madera, debían de estar conteniendo la respiración, escuchando el latido de sus propios corazones aterrorizados. El olor a pino quemado se mezcló con el olor a nieve derretida y a peligro inminente. Silas se acercó al fuego, frotándose las manos. «Tiempos duros, Blackwood», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que te habías retirado del mundo». Caleb solo emitió un gruñido como respuesta. «A veces el mundo te encuentra», añadió Silas, y sus palabras parecieron tener un doble sentido. Empezó a hablar de su trabajo, de cómo seguía el rastro de un deudor por las montañas, hasta que la tormenta lo desvió. Luego, como si fuera una ocurrencia tardía, sacó un papel arrugado y manchado de su bolsillo. «Pero me topé con un encargo más interesante. Un rico terrateniente de Santa Fe busca a su esposa. Dice que la pobre perdió el juicio y se llevó a sus hijos». Desdobló el papel sobre la mesa. Era un cartel de Se Busca. Caleb miró el dibujo. Era un retrato tosco, pero inconfundiblemente era Isabel. Debajo, las palabras la describían como una mujer mentalmente inestable, una madre negligente que había secuestrado a sus propios hijos. Una recompensa generosa se ofrecía por cualquier información que llevara a su paradero. Una oleada de rabia fría recorrió a Caleb. La crueldad de la mentira era tan vil, tan calculada, que le revolvió el estómago. Era el arma de un hombre poderoso para destruir la reputación de una mujer y convertirla en una presa. Mantuvo su rostro impasible, una máscara de piedra que había perfeccionado en los campos de batalla, pero por dentro algo se rompió. La injusticia de aquel papel era un reflejo de todas las injusticias del mundo que le habían hecho huir. Los ojos de Silas no se perdieron detalle. Su mirada se posó en la repisa de la chimenea, donde reposaba la pequeña piedra en forma de corazón que Elisa le había dado a Caleb. Luego, sus ojos se desviaron hacia el suelo, donde una pequeña huella de zapato, demasiado pequeña para ser de un hombre, era visible, junto a la alfombra de piel de oso. Una sonrisa lenta y satisfecha se dibujó en su rostro. «Siempre he dicho que tienes demasiada cabaña para un solo hombre, Caleb. Parece que has estado ocupado». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «No me digas que la providencia ha sido tan amable de dejar a mi presa justo en tu puerta». El juego había terminado, la red se había cerrado. En ese preciso instante, desde la alcoba, se oyó un sonido ahogado, un pequeño tosido, frágil e infantil. Era Elisa. El sonido fue apenas un susurro, pero en el silencio tenso de la cabaña sonó como un disparo. La cabeza de Silas giró bruscamente hacia la puerta del cuarto. La sonrisa de su rostro se transformó en una mueca de triunfo depredador. Se levantó lentamente, sus intenciones claras en cada músculo de su cuerpo. «Vaya, vaya», dijo, saboreando el momento. «Parece que la dama y sus cachorros están en casa». Ya no había necesidad de fingir. La verdad, o al menos su versión de ella, estaba sobre la mesa, y él estaba a punto de cobrar su premio.
La puerta de la alcoba se abrió. Isabel apareció en el umbral con Leo y Elisa detrás de ella, aferrados a su vestido. No había lágrimas en su rostro, solo una determinación pálida y una dignidad inquebrantable. Se interpuso entre sus hijos y el cazarrecompensas, un escudo humano contra la amenaza. Sus ojos buscaron los de Caleb, y en ellos él vio una disculpa silenciosa por el peligro que había traído, un agradecimiento por el refugio que le había dado y una súplica desesperada. No pedía que luchara por ella, solo que entendiera por qué había guardado silencio. Y en ese instante, Caleb lo entendió todo. Su miedo, su orgullo, su huida, todo cobró un sentido terrible y claro. El secreto había salido a la luz, no como una confesión, sino como una condena. Silas se rió, un sonido seco y desagradable. Bueno, esto facilita las cosas. Don Ricardo pagará una fortuna por ellos, especialmente por los niños, sus herederos. Se volvió hacia Caleb, su tono ahora puramente de negocios. No tienes por qué meterte en esto, Blackwood. La mitad de la recompensa es tuya. Es más dinero del que verás en 10 años poniendo trampas. Solo tienes que apartarte y dejarme hacer mi trabajo. Nadie tiene por qué salir herido. La oferta quedó flotando en el aire, una tentación envuelta en veneno. Dinero, seguridad, el regreso a su soledad. Todo lo que creía querer estaba a su alcance, a cambio de una simple traición. Caleb no miraba a Silas, miraba a Isabel. Veía el terror que ella intentaba ocultar, no por su propia vida, sino por la de sus hijos. Vio a Leo, con sus pequeños puños apretados, intentando ser valiente. Vio a Elisa, escondiendo su rostro en la falda de su madre. Y en ellos vio a los fantasmas de Sarah y James. Vio la misma devoción maternal, el mismo terror a la pérdida. La culpa que había cargado durante una década se transformó. Ya no era solo el dolor por lo que había perdido, sino la comprensión de lo que ahora podía proteger. Entendió, por fin, el silencio de Isabel. No era desconfianza hacia él, sino un miedo profundo y justificado al mundo de los hombres, un mundo del que Silas era el perfecto representante. El mundo se había reducido a esa habitación, el crepitar del fuego, el aullido del viento fuera, el brillo codicioso en los ojos de Silas y la respiración contenida de una madre y sus 2 hijos. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Caleb sintió el peso de todas sus decisiones pasadas convergiendo en ese único momento. Huir de Ohio, enterrarse en el desierto, construir muros de silencio. Todo lo había llevado hasta allí. Podía seguir huyendo, mirar hacia otro lado como tantos otros hombres harían. O podía, por primera vez desde que perdió a su familia, elegir un bando. Elegir luchar por algo más que su propia supervivencia. Su respuesta no fue verbal. Con una lentitud que desesperó a Silas, Caleb se movió. No hacia su rifle, no todavía. Se acercó a la mesa donde estaba el cartel de Se Busca. Lo cogió, lo arrugó en una bola apretada con una mano y lo arrojó al fuego. Las llamas lo devoraron en un instante, convirtiendo la mentira en cenizas. El gesto fue tan inesperado, tan definitivo, que Silas dio un paso atrás, sorprendido. Isabel ahogó un sollozo llevándose una mano a la boca. Fue un acto de desafío, una declaración silenciosa de que la versión de la historia de don Ricardo no tenía validez en aquella cabaña. Luego, Caleb caminó hacia la pared donde descansaba su rifle. Lo cogió con una familiaridad reconfortante. No lo levantó, no lo apuntó. Simplemente lo sostuvo a su lado, un apéndice de su voluntad. Se sentó en la silla que estaba entre Silas y la puerta de la alcoba, creando una barrera física. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la vieja brújula de latón que le había dado Sara. Con un movimiento deliberado, la colocó sobre la mesa, justo en el centro. La abrió.
La pequeña aguja tembló por un instante antes de asentarse, apuntando firmemente hacia el norte. El gesto fue silencioso, pero su significado resonó en la habitación con la fuerza de un juramento. Había encontrado su rumbo. Finalmente levantó la vista y miró a Silas. Sus ojos, que durante años habían estado velados por el dolor y la apatía, ahora estaban claros, fríos y duros como el acero. No había duda en ellos, ni miedo, solo una certeza absoluta. Su voz, cuando habló, fue baja, tranquila, pero cargada con el peso de una decisión irrevocable. «No hay nada para ti aquí, Silas», dijo. «Cuando amanezca seguirás tu camino, solo». La elección estaba hecha. La línea había sido trazada en el suelo de aquella cabaña. El hombre que había vivido como un fantasma había decidido, por fin, volver a ponerse en pie. Y esta vez no estaba solo. Silas permaneció inmóvil durante un largo instante, su mente calculadora sopesando las probabilidades. Conocía a Caleb Blackwood de antes, no solo como trampero, sino como el hombre que había sido en la guerra. Vio la ausencia total de miedo en sus ojos, sustituida por una calma letal que era mucho más peligrosa que cualquier arrebato de ira. Sabía que el hombre sentado frente a él no dudaría en apretar el gatillo y que la recompensa, por muy generosa que fuera, no valía la pena si acababa desangrándose en el suelo de aquella cabaña perdida. Una mueca de desprecio torció sus labios. Recogió su sombrero de la mesa, moviéndose con una lentitud deliberada. «Te has ablandado, Caleb», siseó, más como una constatación que como un insulto. «Pero el dinero de don Ricardo tiene un largo alcance. Vendrán otros, y no serán tan corteses como yo». Se dirigió a la puerta, y antes de salir al vendaval, se volvió una última vez. «Espero que esta nueva familia tuya valga lo que te va a costar». La puerta se cerró con un golpe seco, y el sonido del cerrojo al encajar pareció resonar en un silencio que de repente se había vuelto inmenso y frágil. Nadie se movió. Isabel permaneció en el umbral de la alcoba, con los niños aferrados a ella, su cuerpo temblando por la tensión liberada. Caleb no se levantó de la silla, su rifle aún descansaba sobre sus rodillas, la brújula abierta sobre la mesa como un testigo silencioso de su juramento. El aire, antes cargado de amenaza, ahora estaba lleno de una vulnerabilidad compartida. Sus miradas se encontraron a través de la penumbra de la habitación, y por primera vez no había muros entre ellos. En los ojos de Isabel ya no había solo miedo o gratitud, sino una comprensión profunda, un reconocimiento de que el sacrificio que él acababa de hacer los había unido de una forma que ninguna palabra podría describir. Se habían convertido, en ese instante, en algo más que extraños compartiendo un techo. Eran aliados, cómplices en una misma y desesperada lucha por la supervivencia. Fue Isabel quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro pero firme. «No podemos quedarnos. Sabe dónde estamos». Se acercó lentamente, su orgullo luchando contra la abrumadora necesidad. «Te he puesto en un peligro. Terrible, Caleb. Nos iremos al amanecer. No permitiré que pagues por mis errores». Caleb finalmente se levantó, dejando el rifle apoyado contra la pared. Se acercó a ella, no para tocarla, sino para pararse frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «No te equivoques, Isabel. Esta ya no es solo tu lucha», dijo, su voz tranquila pero inquebrantable. «Cuando arrojé ese papel al fuego, hice una elección. Nos iremos, sí, pero nos iremos juntos». No era una propuesta, ni una pregunta. Era una declaración de hechos, tan sólida y real como la madera de la cabaña. El futuro era incierto y peligroso, pero por primera vez en más de una década, Caleb no lo enfrentaría solo. Las horas antes del alba transcurrieron en una actividad silenciosa y decidida. Ya no se movían como individuos separados, sino como una unidad.
Isabel empaquetaba sus escasas pertenencias, mientras Caleb preparaba las alforjas con provisiones, munición y todo lo necesario para un viaje largo y duro a través de un territorio hostil. En un momento, mientras Elisa dormía agotada en un rincón, Caleb se acercó a la viga donde había dejado el pajarito de madera. Lo cogió, sintiendo la suavidad de la madera pulida bajo sus dedos. Se arrodilló junto a la niña y con sumo cuidado deslizó la pequeña figura en su mano cerrada. Fue un gesto que Isabel observó desde el otro lado de la habitación, y el calor que sintió en el pecho fue más intenso que el del fuego. No era solo un juguete, era una promesa, era el fantasma de un padre que aprendía a ser protector de nuevo, un puente de madera tendido entre un pasado doloroso y un futuro por el que valía la pena luchar. Al primer indicio de luz, cuando el cielo se tiñó de un gris pálido y helado, salieron de la cabaña. Caleb cerró la puerta por última vez, dejando atrás el único refugio que había conocido en 10 años. Ayudó a Isabel y a los niños a subir a su caballo de carga, asegurándose de que estuvieran bien abrigados. Luego, montó en su propio caballo, tomando las riendas del otro. Se detuvo un instante, mirando hacia el oeste, hacia la promesa lejana de California. El camino sería largo, y cada sombra podría ocultar a un enemigo. No había garantías de éxito, ni promesas de un final feliz. Pero mientras sentía el peso reconfortante de la brújula en su bolsillo y veía la silueta de Isabel y sus hijos recortada contra el amanecer, Caleb supo, con una certeza que le llenó el alma, que había tomado la decisión correcta. No había encontrado la paz, pero había encontrado un propósito, y a veces, en el viejo oeste, eso era lo único que un hombre necesitaba para seguir cabalgando.